Muy bien, en este video aplicaremos el teorema de Pitágoras en SEINT. Recordemos lo siguiente, que en el teorema de Pitágoras tenemos tres lados en un triángulo rectángulo, una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Ok? El teorema de Pitágoras entonces queda expresado de esta manera. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De tal manera que si yo voy a realizar un programa en SEINT, voy a requerir como mínimo tres variables. La variable hipotenusa, la variable cateto opuesto y la variable cateto adyacente. Una vez que conocemos esto, entonces lo primero que tenemos que hacer en SEINT es determinar lo que vamos a hacer y después declarar nuestras variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta parte es el cálculo de la hipotenusa. Por lo tanto, así se llamará nuestro algoritmo. Ahora bien, voy a definir mis variables. Definir, en este caso, necesito una hipotenusa, le voy a poner hip, separado de una coma, el cateto opuesto como CO y el cateto adyacente como CA. Como yo puedo poner valores tanto enteros como fraccionados, entonces a mí me conviene definir a mis variables como real. Una vez que tenemos esto, que ya hemos definido nuestras variables, lo primero es solicitarle al usuario final que nos dé los valores que vamos a requerir. Si yo voy a calcular hipotenusa, requiero el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, lo primero que hacemos es solicitarlo a través de la instrucción escribir, es decir, que aparezca en pantalla lo que necesitamos. Para eso, damos escribir y entre comillas viene la instrucción. Proporcióname el valor del cateto opuesto. Cerramos. Una vez que el usuario teclea el valor, obviamente tenemos que almacenar ese valor en una variable y eso lo hacemos con la instrucción leer y ponemos el valor de la variable, que en este caso es CO para cateto opuesto. Repetimos esto mismo, pero para el cateto adyacente. Entonces basta con que copiemos control C, enter, control V. Y únicamente cambiamos esto. Proporcioname el valor del cateto y ahora en lugar de opuesto será el valor del cateto adyacente. Y en lugar de que la variable se llame CO, en este caso será CA. Bien, una vez que ya tenemos las dos variables, ahora lo que se requiere es hacer el cálculo. Será a partir de esas dos obtener el valor de la hipotenusa. Entonces para eso ponemos ib, que es el nombre de nuestra variable, igual, la hipotenusa es igual. Y si nosotros nos vamos a checar la fórmula, podemos ver que si yo quiero calcular la hipotenusa únicamente, la potencia debe de pasar del otro lado, de tal manera que la fórmula ya final me quedaría hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, del cuadrado de los catetos, pero a ese resultado le obtenemos una raíz. Es decir, yo debo de comenzar por la raíz y después elevar estos dos catetos al cuadrado y sumarlos. Entonces, esto que tenemos aquí quedaría expresado de la siguiente manera. Hipotenusa es igual, comenzamos con raíz, abrimos paréntesis y cerramos, y dentro vamos a poner la operación. Primero, cateto opuesto al cuadrado. Entonces voy a abrir paréntesis, voy a poner CO, que es el valor de mi variable, y del lado izquierdo, ¿sí? En operadores tengo potencia. Le doy clic al de potencia, ¿sí? Chequen ahí, y voy a poner al cuadrado. Quiere decir que mi cateto opuesto lo va a elevar al cuadrado. Más, vuelvo a abrir paréntesis, ahora será el cateto adyacente, pongo el valor de potencia elevado al cuadrado. Cierro y por último cierro el cálculo de raíz. Y listo. Ya hemos sacado la raíz a la suma de los cuadrados de los catetos. Una vez que el programa ya realizó el cálculo, pues ahora tenemos que mostrárselo al usuario final. Para eso, nuevamente ocupamos la instrucción escribir. Escribir y entre comillas, el resultado, o más bien, el valor de la hipotenusa es, dos puntos, espacio, comillas, coma, y ponemos el valor
que quedó almacenado en la variable IP, que corresponde a hipotenusa. Y listo, hemos terminado. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos. Pongo aquí abajo para que se pueda ver el código. Valor del cateto opuesto, vamos a ponerle 23. El valor del cateto adyacente, vamos a ponerle 25. Y me da el valor de la hipotenusa de 33.97. Chequemos si esto es cierto. Sacamos calculadora y comenzamos. Valor de la hipotenusa, perdón, del cateto opuesto es 23. Entonces ponemos 23 elevado al cuadrado más el valor del cateto adyacente, que es 25 elevado al cuadrado, igual 1154. Le obtenemos raíz cuadrada y me da 33.97, que es el mismo que me acaba de salir en el cálculo de Sein. Muy bien, esta es una primera parte.